Hola a todos, mi nombre es Julián Jaramillo. En esta situación mundial de esta cuarentena que estamos viviendo en una gran parte del mundo, ha sido interesante estudiar este nuevo virus y cómo esta pandemia ha crecido de forma exponencial. Esto hace que la forma como nos desenvolvamos de ahora en adelante en nuestras prácticas va a tener un cambio radical y es importante empezar a analizar desde ahora cómo va a ser que vamos a atender a esos pacientes. Muy seguramente, cuando salgamos y podamos volver a ejercer, no van a estar todos los medios que quisiéramos para tener la protección total. Entonces necesitamos tomar todos el menor riesgo posible para nosotros, nuestros colaboradores y en especial nuestros pacientes. Quisiera compartir con ustedes mucha de esta eh, evidencia que he encontrado en cuanto a cómo debería ser la práctica odontológica en esta era del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es este bichito, este virus que nos tiene guardados a todos? Hay 7 tipos de coronavirus. Unos que vienen de las aves, los gamma y los delta, y otros que vienen de las ratas y de los murciélagos, los alfa y los beta. Una pequeña mutación de un animal a un humano fue lo que básicamente hizo que estos virus eh, aparecieran en humanos, como el SARS en el 2003 con 9% de fatalidad y el MERS con el 50% de fatalidad en el 2002. Y hoy en día, en el 2019, a finales de diciembre, convirtiéndose en pandemia apenas en enero, el COVID-19. Este pequeño virus es un genoma de RNA que tiene una proteína que tiene una envoltura lipídica. Entonces, este gran genoma que nos decían que era muy pesado, que era una de las grandes ventajas, vamos a ver cómo no es tan pesado como pensábamos, ni tan grande como pensábamos que era. Este RNA tiene una proteína que es un nucleocápsido. Está envuelto por una proteína lipídica que tiene proteínas M y proteínas E. Y en su parte externa tiene unos spikes o glicoproteínas S, que fueron los que le dieron finalmente su nombre. Estos son afines a los receptores humanos AC2 o la enzima convertidora de angiotensina, angiotensin converter enzyme, lo que le dio básicamente su nombre de coronavirus por esta forma de coronitas que tenía este virus. Esa cobertura lipídica es básicamente lo que hace muy lábil a que se destruya fácilmente con jabones y alcoholes. Ahora vamos a entender un poquito de eso. En Colombia, el Ministerio de Salud nos habla de los siguientes síntomas. Fiebres de difícil control, mayor a 37.5, más de 3 días. Tos, en muchos casos casi que imposible de detener. Dificultad respiratoria, fatiga en diferentes grados de fatiga, malestar general y una secreción o goteo nasal. No hay un tratamiento específico en este momento. Se están buscando diferentes fórmulas y se están tratando de trabajar en diferentes tipos de vacunas, pero eso no llegará este año. Es muy poco probable. Se están trabajando algunos de los pacientes con hidroxicloroquina. Es un medicamento que existe hace muchos años para el tratamiento de la malaria y lo mezclan con un antibiótico que es la acitromicina. Y las dosis varían, pero no se debe autoformular los pacientes de ninguna forma porque esta hidroxicloroquina tiene efectos secundarios y tiene interacción con otro tipo de medicamentos. Los síntomas del COVID-19 según la World Health Organization son básicamente fiebre, es común tenerla en el coronavirus, fatiga algunas veces, estornudos muy comúnmente, veámoslo acá más bien, fiebre frecuentemente, fatiga algunas veces, tos frecuentemente, por lo general es una tos seca. En Colombia le decimos quiebra huesos a este tipo de fatiga, mayor que la que nos ha mostrado los otros viruses que han azotado el mundo. La congestión nasal es rara,
el dolor de garganta es algunas veces, la diarrea es poco frecuente, dolor de cabeza de vez en cuando y dificultad para respirar algunas veces y en algunos casos severo. El gobierno de Colombia desarrolló tanto una aplicación para Android y para iOS y una página web donde podemos estar monitorizando y una línea telefónica para poder acceder a ellos y saber qué está pasando. Está todo este manual del coronavirus, toda la información, son PDFs y son abiertos al público. Hay un manual de limpieza y desinfección de servicios de salud ante la introducción de este nuevo coronavirus. Pero básicamente lo que queremos entender es cómo manejarlo en nuestras prácticas operatorias. ¿Cuál es la transmisión y por qué es tan importante esto? Las rutas de transmisión es persona a persona. Hay dos tipos básicos de transmisión, la transmisión directa y la transmisión de contacto. La directa se da por tos, estornudo e inhalación de partículas. Pero ya vamos a ver que esto está cambiando. Esto está cambiando todos los días y tenemos que estar estudiando. Y la transmisión de contacto, que es con mucosa oral, nasal, membranas o mucosas del ojo, membranas del carrillo, del cachete, de cualquier membrana que esté expuesta. La odontología es tal vez la profesión de más alto riesgo. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos una comunicación cara a cara, estamos muy cerca de la cara del paciente y muy cerca de la mucosa donde habita la gran mayoría de estos virus por donde entran, mucosa oral, nasal y por los ojos. Y además de eso, utilizamos o convertimos toda esa saliva en aerosoles cuando usamos el Cavitrón, el Piezo-Scaler, nuestras fresas o piezas de alta velocidad. Tenemos exposición a saliva, sangre y otros fluidos y además manejamos elementos punzantes que pueden atravesar nuestra piel y llegar directamente al torrente sanguíneo. Está confirmado de que el COVID-19 penetra al cuerpo por células AC2. Esto es lo que lo hace transmisible a las personas y por eso se empieza a multiplicar tan rápidamente. ¿Por qué tuvimos que cerrar nuestros consultorios? Básicamente el gobierno nos pidió y estamos en cuarentena. Necesitamos reducir la curva de expansión hasta detenerla. No creo que ninguno de los países cuando logra abrir y permitirle a sus pobladores regresar es porque hayan acabado totalmente con este virus. Lo han logrado menguar y lograron reducir esa curva para que todo el cuerpo médico y sobre todo la cantidad de gente que llegue tenga el número de camas o el número de ventiladores necesarios para poderlos sacar avanti en esta pandemia tan impresionante. Tenemos que educar más a la población y tenemos que aprovechar estos momentos de cuarentena para que todos entendamos cómo es el proceso de contaminación o cómo es el proceso de paso de persona a persona y cómo lo podemos evitar. No solamente es nosotros como profesionales de la salud, sino en el día a día. Es el más importante. Los pacientes asintomáticos no tenemos cómo identificarlos y son más los asintomáticos que ni siquiera se dieron cuenta que tenían el virus y fueron fuentes de transmisión supremamente importantes. La mayoría de nuestros procedimientos producen aerosoles, lo que incrementaba el riesgo de infección para el paciente, para nosotros, para nuestras auxiliares y todo el personal que trabaja en el consultorio. El equipo médico que hay ha demostrado que es insuficiente. En todos los países, China tuvo que crear de forma fantástica hospitales en días, algo inimaginable. Italia no da abasto, España no da abasto y apenas estamos empezando a vivir esto en Colombia y en muchos países del mundo. Hay escasez de equipos de protección personal, máscaras, básicamente, y equipos de protección en general. Y debemos dejar que esto esté para el personal médico que está atendiendo esta parte crítica en este momento. En Colombia, a hoy, 30 de marzo, tenemos 702 casos confirmados, pero hay más de 1000 y pico de pruebas que no se han logrado llevar a cabo porque aún no están los resultados.
Hay una persona fallecida, hay 1.42% recuperada, hospitalizados en unidad de cuidados intensivos y en UCI. Y podemos estar viendo en esta página web también día a día cómo va y en qué lugares está, en Valle del Cauca, en todos los lugares y cómo se ha ido propagando. Está sitio a sitio, ciudad por ciudad, en el orden en que han ido apareciendo. La Federación Odontológica Colombiana también hablaba de la situación actual, donde hablaba de la importancia de no atender casos, de atender los casos más importantes, pero básicamente esto cambió porque ya estamos en cuarentena. Entonces no estamos trabajando y solamente atendemos casos que cada uno determine que sean realmente urgentes por dolor, por infección, pero en general deberíamos evitar cualquier tipo de contacto. Afortunadamente la población ha entendido muy bien esto. En la página web de la Federación Odontológica Colombiana, esto es del 15 de marzo, de hace 15 días aproximadamente, hablaban del riesgo-beneficio, pero como les digo, ya estamos en cuarentena, o sea que esto cambió totalmente. La ruta de transmisión, según el International Journal of Oral Science, esto es el 3 de marzo de este año, hace unos pocos días, nos hablan de las rutas de transmisión del COVID-19. Nos hablan que el paciente infectado, al estornudar, al hablar, al respirar, produce micropartículas o este pequeño virus sale al medio ambiente y tiene tres formas de propagarse. Propagación por aire, donde todos somos susceptibles. Propagación por contacto, donde alguna de estas partículas que quede no solamente suspendida en el aire, sino en una baranda, en un asiento, en una sala de espera la toquemos y llegue a nuestras mucosas, cualquiera de las mucosas que sean, la vamos a tocar y va a entrar a nuestro cuerpo. En la práctica dental, esos aerosoles nos van a incrementar exponencialmente el número de partículas virulentas depositadas en la mucosa oral y en las vías respiratorias. Y esto va a hacer que tengamos una gran cantidad de superficies contaminadas en nuestro consultorio, no solamente en la unidad, en los instrumentos que tengamos alrededor, sino en todos los mesones, en nuestra ropa, en nuestra cara, en nuestro cabello, en todas partes. La saliva contiene virus vivos que se pueden transmitir efectivamente. Ese virus se ha encontrado en la saliva hasta 11 días después en pacientes hospitalizados. La saliva puede ser esparcida por tos, por estornudo o simplemente con una conversación como la que estamos teniendo ahora. Esto lo supieron por el virus de la influenza inicialmente y acaban de lanzar el día de hoy unos estudios donde demuestran cómo es simplemente con hablar un riesgo altísimo de contaminarnos, a menos de que todos nos pongamos de acuerdo y utilicemos máscara permanentemente cuando salgamos del lugar donde estamos haciendo la cuarentena. El virus puede producir infecciones en glándulas salivares posteriormente, después, esto significa que puede dejar infección en glándulas salivares después de haber hecho todo su daño general, de tos, de malestar, de fiebre, de todo eso. Todo lo que vamos a ver es muy reciente. Esto es de febrero del 2020, con la detección del virus en la saliva. Esto lo acaban de lanzar el día de hoy. Unos científicos japoneses encontraron una nueva forma de transmisión del coronavirus. El doctor Kazuhiro Takeda, espero no equivocarme en su, ¿cómo decir? Es de la Asociación de enfermedades infecciosas del Japón y mostraban estos estudios, aquí está la persona, cómo las partículas suspendidas, esto es en una conversación, en una simulación, son tan pequeñitas estas partículas que quedan suspendidas hasta 20 minutos después en el lugar donde estuvimos conversando. Esto era en el video, si lo pueden buscar en YouTube está, busquen este personaje y la Asociación para Enfermedades Infecciosas y van a encontrar el video y cuando lo colocan acá podemos ver todas las partículas, la persona está acá y la otra persona está acá, quedan suspendidas en el aire.
Ellos dicen que no solamente es importante alejarnos entonces y utilizar máscaras, sino que se deben ventilar lo mejor posible todos los ambientes. Trabajar en ambientes cerrados con aire acondicionado no es una de las mejores opciones. Definitivamente, los pacientes asintomáticos son posiblemente quienes más están transmitiendo el virus. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea que lo tienen y porque creemos que no son pacientes contaminados. La transmisión la comenzaron a citar en la transmisión de un paciente contaminado en Alemania. Esto está en el New England Journal of Medicine y salió el 5 de marzo de este año, donde se demostró que tenía un periodo de incubación de 1 a 14 días y por eso en un momento donde no tenía ninguna de las sintomatologías fue donde este paciente que viajó a Alemania en una compañía china, viajó a Alemania y hizo la primera contaminación de la gente en Alemania. Es muy importante saber o conocer el rango de valores para el periodo de incubación, porque define los casos epidemiológicos y determina la duración de la cuarentena. Entender cuántos días desde el momento en que lo obtenemos y no somos conscientes de que lo tenemos hasta el momento en que deja de estar activo en nuestro organismo es el momento en que deben calcular los matemáticos o los epidemiólogos cuánto es el periodo con la curva que estén viendo de propagación de este virus, cuánto tiempo debemos permanecer en nuestras casas en cuarentena. La transmisión por contacto con mucosa oral, nasal y membranas ha sido ampliamente estudiada, pero habíamos subestimado la mucosa del ojo. Y esto es por un efecto que se llama el tropismo. El tropismo es cuando hay selectividad de estos virus a ciertas enzimas del cuerpo. O sea, tienen parqueaderos que les gustan un poquitico más en el cuerpo. Y este virus le gusta mucho y los que están en mucosa, en ojo, se comunican por este puente anatómico que tenemos, que es ese conducto lacrimal que es el conducto nasolacrimal, viene del ojo y se deposita en el meato nasal, entrando aquí a toda la vía respiratoria y produciendo la contaminación de todo este tracto. Entonces, no solamente es cubrirnos la nariz y la boca con las máscaras, sino usar protección en los ojos. Se dieron cuenta se dieron cuenta cómo a pesar de que estaban utilizando máscaras de protectoras, no tenían las gafas protectoras y lograron reportar en junio 22 de este año la transmisión por la superficie ocular. Entonces ya sabemos, esta información, alguna está en inglés, la gran mayoría está en chino, entonces entendemos la que está transferida a nuestro idioma, pero había sido totalmente subestimada la de la mucosa en el ojo. Si lo trasladamos al consultorio, entonces, y vemos todas estas partículas, ¿dónde están en cada uno de los sitios? Vemos que la permanencia de estas partículas en aerosoles, perdón, me devuelvo acá, ahora lo encontramos. Las partículas en aerosoles, o sea, cuando prendemos nuestra pieza de alto, nuestro cavitrón, que va a estar más o menos en la cabecera, dura aproximadamente 3 horas. En las telas, que puede ser la ropa nuestra, la del auxiliar, las telas quirúrgicas, el babero, si no son baberos desechables, dura 3 horas. En cobre, no tenemos casi cosas de cobre conocidas, dura 4 horas. En la madera, que pueden ser los muebles que tenemos o los muebles de madera alrededor, dura 4 horas la partícula del virus. En el cartón, muchísimo tiempo, 24 horas. Tengamos mucho cuidado con lo que ingresa de este es mi consultorio, lo que ingresa de la recepción, materiales, equipos que pedimos en cajas de cartón. Estos deberían de ser desechados y limpiados antes de ingresar a nuestros consultorios. En metal, 42 horas, esto es la lámpara, los brazos, las patas, los pozuelos, el plástico, en metal 42 horas, en plástico 72 horas, que estos son nuestros equipos de toma de impresiones, los equipos donde tenemos las toallas desechables, los plásticos de los aires acondicionados con el metal
y el fan coil y el aparatico que está soplando allá, además con humedad y con una temperatura menor, más agradable para estos virus. ¿Cómo manejamos a los pacientes en odontología? Antes de la cita, tenemos que entrenar a nuestro personal para que le pregunten si ha tenido fiebre, tos, estornudo, fatiga, y cualquiera de estas respuestas sea así, es posponer la cita mínimo 3 semanas, como mínimo. Al llegar a la oficina, ojalá tuviéramos un tapete con hipoclorito de sodio para que en la superficie de los zapatos limpiáramos una parte de eso y tratáramos de frenar un poquitico lo que traigan en los zapatos estos pacientes, porque obviamente todas estas partículas caen y es más común encontrarla en el final, o sea, en el piso. Lavarnos las manos con secadores, no deberíamos estar utilizando toallas, ni siquiera toallas desechables, porque estas con un estornudo de un paciente en un baño o en el consultorio se van a quedar las partículas aquí y lo que vamos a hacer cada vez que nos sequemos es transmitir más el virus. Los secadores de manos calientes tienen la capacidad de matar el virus allí y de no guardar, o si lo guardan, poderlo matar en ese momento. O utilizamos glicerina para no utilizar ninguno de estos otros elementos, pero manipulando con el codo, ahorita veremos cómo. Ojalá tuviéramos pistolas para controlar la temperatura de nuestros pacientes y ver si superan los 37 grados centígrados. No solamente pedirle al paciente que lávate las manos, sino la cara también, porque vamos a estar tocando la cara y si él viene con la cara limpia y vamos a estar manipulando con nuestros guantes limpios, vamos a tener un menor posibilidad de distribución de este virus. Los enjuagues bucales tradicionales como la clorhexidina no funcionan para el virus, funcionan con agentes antioxidantes que serían el yodo o el peróxido de hidrógeno, pero el peróxido de hidrógeno tenemos que buscar 1 al 1%. Lo que conseguimos en Colombia normalmente es o muy fuerte o el que encontramos en los tarritos azules es al 2%, o sea que usamos una tapita de peróxido de hidrógeno por 3 tapitas de líquido. Lo podemos de pronto mezclar con algún enjuague que tenga un sabor menor, entonces una tapita de enjuague bucal por 2 tapitas de agua por una tapita de agua oxigenada. Y también al terminar, al finalizar nuestro procedimiento, le pedimos al paciente que lave su cara y sus manos antes de salir para que no tenga todo ese aerosol que nosotros esparcimos de su boca en su cara y sea un agente contaminante mayor. Debemos mantener no solamente el contacto, teléfono, dirección, email, celular de los pacientes, sino de todos sus acompañantes. En caso tal de que tengamos positivos en cualquiera de nuestros consultorios, poder avisarle no solamente al paciente que atendimos, sino a su acompañante que tenemos un caso positivo, que por favor verifiquen si ellos también entonces fueron contaminados en nuestros consultorios. Llaves manos libre para no tener cómo manipular las llaves de agua de los pozuelos. Entonces básicamente sería esto, que tuviéramos algún tipo de tapete con hipoclorito para que limpiáramos a la entrada, que la limpieza de las manos pueda ser con glicerina, pero lo vamos a manipular como se ve allí en esta imagen con el codo para no estar tocando con la mano. Hay menos probabilidades que el codo esté contaminado, que la mano esté contaminada, a menos de que hayamos aprendido a utilizar el codo para hundir los botones de los ascensores. Tenemos que pensar muy bien cómo estamos haciendo eso, o preferiblemente que sea alguien que nos pase o que nos disponga con una pistolita en las manos, así nosotros no lo tenemos que tocar. Le podemos dar a nuestra secretaria o a la recepción una de las pistolas para a larga distancia poder verificar la temperatura del paciente. Previamente haber hecho el triaje telefónico, ahorita volvemos a ver qué es lo que debemos preguntarle, hacer la anamnesis del paciente, ya no es si estuvo en el exterior, ya es si cree realmente que pudo haber estado con tos, con carrasperita, y si está, si alguna de las fiebrecitas si ha sido un poquito de gripita, esperemos 3 semanas. Puede que ese paciente entonces haya tenido unos síntomas leves y no haya tenido nada, pero podemos estar contaminando a otro paciente que no vaya a ser tan benévolo el virus como con este paciente que no sintió básicamente que fue portador y que estuvo distribuyendo el virus. En nuestros consultorios vamos a tener que aprender a utilizar batas quirúrgicas porque todo ese aerosol que va a ir a nuestras manos, a nuestro antebrazo, a nuestro cuerpo, a nuestras batas, lo debemos limpiar. Por eso no debemos ni entrar con la ropa que venimos
de la calle ni salir con la ropa en la que estuvimos. La ropa con la que entramos de la calle debe estar totalmente aislada y debemos utilizar una ropa únicamente para el consultorio y meterla en recipientes apartes cuando la llevemos a nuestras casas para lavar o cuando usemos estas batas quirúrgicas y las podamos esterilizar. Vamos a utilizar gorros para proteger nuestro pelo y nuestro cabello. Las mujeres se lo recogerán. Utilizaremos viseras protectoras o gafas con protección lateral para que no nos entren, los tipos goggles. Y vamos a pedirle al paciente siempre un buche previo con el peróxido y ya debe venir con su cara y sus manos lavadas. Entonces vamos a tener que aumentar y al final le pediremos nuevamente que se lave sus manos, que las seque con aire caliente y que se lave su cara también. Aquí sí necesitaremos más, posiblemente las toallitas desechables, pero vamos a tener que alejarlas lo que más podamos de la zona donde se produce el aerosol con nuestras piezas de mano. ¿Qué le preguntamos nuevamente? ¿Has tenido fiebre los últimos 14 días? ¿Problemas respiratorios? ¿Tos? ¿Dificultad respiratoria? ¿Ha estado en el exterior o en contacto con gente que haya estado en el exterior? ¿Ha estado en contacto con alguien que sospeche que pueda tener coronavirus o que haya tenido alguno de estos síntomas? Si su temperatura está, por encima de 37 es de alto riesgo, por debajo lo podemos atender. Llevar alcohol o paños desinfectantes permanentemente. Tratemos de... esto no lo vamos a hacer ahora. Estas son las preguntas que vamos a hacer. De aquí hacia abajo no lo tomemos en cuenta. En la Asociación Dental Americana podemos ver los videos, podemos entrar a su página y tienen todos los protocolos y procedimientos para el control del COVID-19. Ellos piden que accedamos a información confiable, que preferiblemente utilice uno la información gubernamental. Por eso estamos viendo la información que había en la Asociación Colombiana, en la Federación Odontológica Colombiana, el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense. Pero cada gobierno tiene esto muy bien montado. Evitar el pánico y dejar de estar mandando rumores de expansiones no reales de este tema. Tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos dé nuestro gobierno local. Y hacer emergencias dentales cuando realmente sean emergencias. ¿Qué debe utilizar el odontólogo? Nuevamente, reiterativo en esto. Nos vamos a limpiar las manos antes y después de cada procedimiento. Miremos todos los videos, hay suficientes videos para ver cómo es el lavado correcto de las manos. El tapabocas, necesitamos evaluar y vamos a verlo ahora. Si necesitamos una doble máscara o los tapabocas N95 con filtración de partículas mucho más pequeñas. Lo importante es que este tapabocas realmente esté bien sellado, que nos cubra la nariz y la boca y que utilicemos una careta facial o las gafas protectoras de goggles. Utilizar gorro, bata de manga larga hasta la rodilla preferiblemente, para que todo lo que salpique no solamente en nuestro pecho, sino en las piernas, podamos retirarnos esa bata después de cada paciente. Esto lo vamos a tener que hacer los primeros meses y muy posiblemente se convierta en un hábito de ahora en adelante. Los guantes deben cubrir hasta donde llegue la manga, donde esté la manga, hasta aquí debe llegar el guante y cubrirnos, que no nos quede absolutamente nada de piel expuesta. Así nos podemos quitar la ropa y ponernos una ropa nueva nuevamente. Después de quitarnos la ropa, nos lavamos las manos nuevamente. Vamos a tratar de utilizar succión de alta para reducir todos los aerosoles. Es casi imposible trabajar sin aerosoles en odontología. Los endodoncistas que han trabajado con dique de goma, cuando utilicen, va a reducir enormemente la capacidad de producir aerosoles. Entonces, en Estados Unidos encontramos muchas de estas precauciones, hablan de 6 pies aparte, esto es demasiado lejos en las salas de espera, estamos hablando de casi 5 metros, entonces minimizar los tiempos en sala de espera, o le decimos al paciente que espere afuera o que espere en el carro y los llamamos para que entre, para no tener más de un paciente en sala de espera. Ellos hablan de 6 pies, son 5.4 metros, no es fácil encontrar en ninguna parte realmente cómo tener un paciente apartado del otro o un paciente en una sala de espera a más de 5 metros. Seguir manteniendo nuestra distancia social, no saludar, hacer así, pero no tocarnos. Para los latinos es realmente difícil, estamos acostumbrados a besar, a abrazar. 2 minutos después un paciente que no conocíamos es nuestro mejor amigo, entonces tenemos que controlarnos un poquito con esto.
Necesitamos estar ajustando permanentemente, diariamente, todos los protocolos. Y por esto necesitamos que todos los colegas aporten a esta y a todas las charlas que veamos para que en conjunto podamos buscar soluciones realmente eficaces para este problema que estamos apenas comenzando a vivir. El consultorio debe ser ventilado después de cada paciente porque vimos cómo las partículas quedan retenidas allí. Entonces, en climas cálidos como el nuestro, abrimos las ventanas, dejamos que ventile un poquitico y logramos que salga eso. Ahorita vemos otras de las ideas que hay de cómo poder mejorar o disminuir la carga de virus que quede en el medio ambiente. Utilizar equipos de protección personal, gorros, tapabocas, todo lo que hemos conocido de protección y barreras, todo lo de esterilización que hemos conocido hasta ahora, toda la parte de desinfección de superficies, pero ser aún más específicos y meticulosos en la unidad. Entonces vamos a tener que dejar un tiempo mayor entre paciente y paciente para poder hacer un barrido total del área y poder garantizar que el siguiente paciente entre en un área totalmente libre de virus. Manejar con cuidado los elementos cortopunzantes, con mayor razón en este momento, y tenemos que estar reforzando permanentemente el entrenamiento de todo nuestro equipo, la recepcionista, el aseador, nuestras auxiliares, nuestros colegas, con todo el equipo. Las máscaras, esto ha sido, utilícenlas por favor, cualquiera, pero les voy a mostrar por qué. El respirador N95 o un tapabocas convencional. Los N95 son unos que son con una especie de barrera especial, con un sellado mucho más especial en la nariz y en los lados para que nada de afuera me entre. Algunos traen una válvula que facilita que no se caliente tanto el aire adentro, pero ojo porque esta válvula que facilita la respiración hace que me salga por esa válvula parte de la respiración. O sea que yo como odontólogo, como usuario de esta máscara con respirador, me convierto en un posible contaminador porque por ahí está saliendo mi saliva y las partículas del virus. Entonces, estos no son viables con las válvulas. Y vamos a ver si las mascarillas normales. La pregunta es, ¿pueden las máscaras normales, estas de la derecha, realmente proteger contra el coronavirus? ¿O necesitamos utilizar estas que son las N95 sin válvulas? Estas, sin la válvula, el paciente, quien está usando la barrera con la válvula no va a ser contaminado por nariz y boca con la válvula porque la válvula abre para salir, pero sella en el momento de hacer la inspiración. Pero su saliva puede salir por la válvula, por eso no se deben utilizar en ámbitos médicos u odontológicos. La ventaja de esta es que sella mucho mejor en la circunferencia de lo que sella esta en estos bordes, que está más retirado, no está en contacto directo con nuestra nariz, está un poco retirada, entonces no se humedece tan rápidamente y esto hace que evite que las partículas penetren más rápidamente también. Y el tamaño captura partículas mucho más pequeñas básicamente. Encontré estos estudios muy interesantes. Lo pueden meterse en Smart Air, esta es la página web, y básicamente hace un estudio. Si vemos el tamaño de una célula, de una gota de sangre, y vemos un bacilo o una bacteria, y vemos el tamaño del coronavirus, esto es lo que filtran este tipo de máscaras. Filtran el 0.007 micras, y el coronavirus es un virusito de 0.1 micras, mucho más pequeño que una gotica de sangre o que estas partículas. Entonces realmente las N95 están hechas para protegernos con este tipo de tamaño de partículas. Pero esta gente fue muy curiosa y querían realmente ver si al colocárselas, porque tiene que haber un profesional que le diga a uno si se la colocó bien y si es adecuada, porque es difícil respirar con estas. También si nos las colocamos nos damos cuenta de que tenemos que recortar porque esta parte de la nariz no nos permite que quienes utilizamos gafas por protección o por haber no logramos utilizar y necesitamos hacerle una pequeña muesca antes de la zona de la esponjita que produce el sello para que la gafa asiente sobre la nariz. Colocaron una de las mangueritas, estaba por dentro para testear qué tanto de la polución que había por fuera de las partículas entraba realmente y era lo que estábamos respirando nosotros, y había otra de las mangueritas blancas por fuera que estaba testeando lo que estaba realmente por fuera de la máscara.
Entonces, había una máscara por dentro y una muestra por fuera. Y evaluaban cómo era el aire que estaba por dentro y qué tanto había filtrado la máscara versus el aire que había por fuera. Y lo hicieron con diferentes tipos de máscaras, todas las variaciones de las N95. Aquí tenemos nuestra máscara quirúrgica convencional, tiene una filtración de partículas del 63%, o sea que las hace bastante efectivas. Eh, Pensar que utilizar una doble máscara para quienes no consigan estas máscaras cuando regresen es una buena opción. Y las N95 que comienzan aquí a este nivel, empezamos a ver que la protección es del 92.3% o del 99% en el caso de estas más grandes. O sea que realmente funciona. Cuando ya hacen la corrección, vienen y nos damos cuenta de cómo funcionan todas estas N95, pero todas están por encima del 74. La más mala dio una protección de 74, la máscara convencional nuevamente nos dio el 63% de la protección. O sea que debemos utilizar cualquiera de las máscaras. La mascarita convencional para quien tiene el virus lo va a detener para que no esté saliendo hacia afuera. El bottom line, como dicen los gringos, lo que realmente importa es que las máscaras pueden filtrar partículas menores a los 0.007 micrones, son 10 veces más pequeñas que los viruses y es mucho, mucho más pequeña que el 2.5 partículas por millón. Las de trabajo convencionales trabajan supremamente bien, inclusive mientras las personas lo están utilizando. O sea que la vieron en funcionamiento, no solamente en un ambiente controlado. Las máscaras quirúrgicas convencionales, las azulitas que tenemos, que están más disponibles, son más económicas, también lo hicieron supremamente bien y dieron una filtración de bacterias de 0.1 micrones, o sea que lograron detener también las partículas del virus que pensábamos que no lo hacían. ¿Cómo hicieron el experimento? En la Universidad de Edimburgo tenían un generador que producía partículas y lo medían con este aparato que medía el número de partículas por millón y empezaron a testear viendo en cada una de las máscaras qué era lo que finalmente pasaba a través de esas máscaras. Y este fue en la conclusión: las máscaras, incluidas las máscaras N95 y las normales, pueden capturar partículas 10 veces más pequeñas que el coronavirus. O sea que tanto las normales como las N95 funcionan. Utilicen máscaras, muchachos, todo el tiempo. Aquí empieza el cerebro a ver todo lo que hace. En los laboratorios bioquímicos o en los laboratorios clínicos utilizan este tipo de cabinas de protección, donde uno los ve con todas estas metiendo las manos allá en esto y manipulando, porque los vapores salen por unos filtros EPA y capturan las partículas. Esto es todo las guías de bioseguridad para procesamiento de especímenes con coronavirus en ambiente de laboratorio clínico, donde deben utilizar este tipo, además de todas las barreras de protección que debemos utilizar nosotros como odontólogos. Pero aquí es donde empieza uno a ver que deberíamos tener una decontaminación del aire. Esto es parte de toda esta contaminación, de todo lo que hay de estudios de Ingersoll, de cómo funcionan estos filtros EPA y la filtración de partículas, pero encontramos jocosamente como estos odontólogos brasileños, no sé quiénes son para darle crédito, pero es un video de unos odontólogos brasileños que se ingenieron con este Cristaflex y le ponen este Cristaflex y trabajan alrededor realmente. Entonces aquí no hay vaporización y se reduce la vaporización. Es algo que no se debe dejar en saco roto y es interesante. Entonces son ideas que empiezan a aparecer que no podemos tomar como ridículas o tan a la ligera, porque puede ser la forma como tengamos que seguir trabajando de hoy en adelante. Cuando hablamos de la protección del aire del consultorio, encontramos muchas opciones. Encontramos equipos de filtración. Este es un equipo que tuve hace un tiempo en el consultorio que se llama Canfield, esta compañía. Me prestaron uno de los medidores de partículas por millón para ver. Básicamente el aire entra por esta parte inferior, tiene unos ventiladores adentro y hay unos filtros laterales donde el aire circula por acá, pasa por unos filtros EPA y coge las partículas como un filtro N95 mejorado, digamos.
pero es básicamente un ventilador que obliga a circular el aire por allí para atrapar todo lo que está en el medio ambiente, lo mete por allí y va filtrando el aire. O sea que es un atrapador mecánico de partículas. Encontramos luz ultravioleta, esto es un robot ahora en la época del coronavirus con luz ultravioleta que iba andando automatizado por la zona, pero requiere de un mayor tiempo y de tener zonas confinadas. Lo otro que veíamos también en muchos de los videos era como fumigando y veíamos un vapor. Esto es peróxido de hidrógeno vaporizado. En la Universidad de Duke están utilizando aerosoles para limpiar las máscaras N95 porque hay escasez de ellas. Entonces, en lugares cerrados están utilizando peróxido de hidrógeno al 35% con unas máquinas especiales y durante un tiempo específico para lograr y garantizar que estas salen libres. Y afortunadamente esta capa lipídica de envoltura de grasa es muy lábil y con el peróxido de hidrógeno se destruye fácilmente. Lo otro son los químicos. El Lysol no es específicamente para el COVID-19. Se estima que sea porque funciona para los otros coronavirus que han habido de aquí hacia atrás. Por eso venía ya y decía que era para coronavirus aquí. Este es el spray de Lysol o el atomizador. Entonces, esto es un ataque químico. Hay que esperar a que salgan los estudios donde corroboren y nos digan sí, para el COVID-19 también funciona. Y hay cosas interesantes también. En Cali hay una representación de unos chilenos, se llama AirLife, y tienen una destrucción molecular libre de químicos, donde a través de un equipo que se coloca en los automóviles en este momento, garantizan quitar olores y dejar 99.9% libre de partículas, según estudios hechos en la Universidad de Chile. Entonces tenemos equipos de filtración mecánicos, peróxido de hidrógeno vaporizado, lámparas de luz ultravioleta, químicos y destrucción molecular libre de químicos, como elementos para tener en cuenta, además de los caseros que conocemos de alcohol y esto. Esto de la destrucción molecular es tal vez una de las más interesantes. Ya hicimos el primer contacto a ver si les interesa y empiezan a desarrollar esto rápidamente para ambientes hospitalarios y clínicos o consultorios odontológicos, perdón. Y ellos dicen, nuestra tecnología es inofensiva para la salud de las personas y el medio ambiente. Destruye molecularmente hasta el 99.9% de los diferentes gérmenes y olores de origen orgánico, sin elementos químicos y sin dejar residuos, ya que utiliza oxígeno como elemento básico. Garantizan el 99.9% de los elementos en un automóvil y le quitan el olor y las bacterias y los virus que estén allí. Falta ver si lo podríamos llegar a tener pronto en consultorios y en equipos en zonas médicas. Los purificadores de aire, esta misma gente de Smart Air que hicieron todos los estudios con las máscaras, las N95, tienen muchos equipos como el Camfield y tienen, ya se pusieron al día, dicen la gente no va a tener plata posiblemente para esto, pero nosotros le podemos vender los filtros EPA que los pueden abrazar a un ventilador convencional. El ventilador va a hacer que recircule aire por acá y que atrape partículas del virus en nuestros filtros EPA y después hacen van a botar de forma correcta estos filtros que van a estar llenos de partículas del virus en esa zona. Pero estos son fórmulas, digamos, caseras, ya avaladas por las mismas compañías, en este caso Smart Air. Los equipos de luz ultravioleta, esto era Rebot en Wuhan, en el hospital de Wuhan, que iba limpiando con luz ultravioleta todas las áreas o corredores de acceso. Esto fue en los consultorios y esto era un equipo que se utilizó durante la época del ébola, todos con resultados muy positivos, pero necesitaban de tiempos mayores para que esta luz ultravioleta realmente lograra la esterilización o la limpieza del medio ambiente. Entonces son cosas interesantes que tenemos que seguir estudiando. La luz ultravioleta solamente sirve en espacios interiores, tiene que ser mayor a 1.5 watts y necesita 30 minutos por metro cúbico. Entonces necesitamos hacer la conversión del tamaño de nuestra área para ver cuánto tiempo le tomaría limpiarla y necesita estar cerrada. Mayores exposiciones de tiempo es requerida cuando es menor a 20 grados o mayor a 40 grados
y cuando tiene una humedad mayor al 60%. Esto digamos que favorece al virus y dificulta la limpieza del medio ambiente con ultravioleta. Los virus sobreviven mejor en zonas húmedas y logran vivir 42 horas en metal y 72 horas en plástico, que es la combinación de nuestros aires acondicionados, como este que vemos acá atrás en mi pantalla, allá arribita, acá arribita. Esos aparaticos tienen plástico por fuera y metal por dentro y tienen una parte húmeda. Aquí podríamos estar utilizando en esa zona de recirculación luz ultravioleta. Encontré esto como cosa curiosa, esterilizador de cepillos a base de luz ultravioleta. El peróxido de hidrógeno vaporizado produce desinfección de terminales aéreas realizadas con gas al 3%, es peróxido de hidrógeno, o son 500 miligramos por litro. Esto es un peróxido en aerosol y necesita de 60 minutos encerrado. Después de los 60 minutos se pueden abrir y airear nuevamente estas zonas y requiere también de hacer la desinfección de superficies con heliopoclorito o con el elemento químico ya en las zonas de contacto. Pero esto es básicamente para la limpieza del aire y es lo que están utilizando en Wuhan. Esto está todo en el gobierno chino. Si abren esta página les va a salir todo en chinito. La Universidad de Duke está utilizando en este momento y ya demostró que logra utilizar con esta máquina esterilizar o hacer la limpieza de los virus y de bacterias de sus máscaras N95 para poder estar reutilizándolas porque hay una escasez mundial de ellas. Este es otro equipo que encontré, la compañía se llama Biokel, y este es para espacios pequeños como lo que sería el consultorio odontológico. Se le colocan 2 pipetas al 35% de una solución de peróxido de hidrógeno que garantiza la desactivación de patógenos en el 99.99% del aire. La conclusión de muchos de estos estudios de la eficiencia del peróxido de hidrógeno en la infección de unidades de cuidados intensivos, esto es un artículo del 2015, muestra cómo el peróxido de hidrógeno es suficiente contra microorganismos resistentes en unidades de cuidados intensivos. Esos microorganismos que han sido difíciles de tratar y fueron la especificidad o la reacción ante el tratamiento con peróxido de hidrógeno fue favorable. En Estados Unidos es fácil, hablamos esta mañana con la gente de la Cámara de Comercio y nos están ayudando para ver si logramos que Colombia haga un listado de los productos que dicen poder combatir, aunque no son específicos para COVID-19, pero han tenido buenos resultados en desinfección de virus. Entonces, en Estados Unidos lo que hicieron fue un listado, esto fue publicado el 14 de marzo del 2020, todos los productos te dicen qué producto es, en qué concentración, cuánto tiempo de contacto debe estar y cómo lo debemos utilizar y que han funcionado para otros virus en el pasado. Falta darle tiempo a estas compañías que hagan la prueba con el COVID-19. Dentro de esos listados que hicieron en Estados Unidos están los wipes o los papelitos de limpieza. Tiene la menor cantidad, digamos, aprobada para el COVID-19. Hay 37 listados. En las partes en las que son concentradas para diluir, hay más de 100 productos y con diferentes tipos de diluciones según lo que van a utilizar, pero la gran mayoría debe ser preparado en el momento y para el día no más. Y de los que están listos para hacer, que son atomizadores o sprays directamente, son como 15 páginas. Aquí está el link de la página web, pueden entrar allí y encuentran todos estos productos. El centro o el concilio de químicos, aquí está todo el listado. Si bajan esto, aquí van a tener, son como 15 páginas de todos los productos que se encuentran en Estados Unidos, y en lo mismo va a empezar a trabajar la Cámara de Comercio a través de la Cámara de Comercio en Cali, en Colombia, en este momento. Si nos vamos al Ministerio de Salud en el gobierno colombiano, encontramos el tipo de desinfectantes con acción virucida conocidos hasta el momento, con su compuesto y concentración y el tipo de nivel de desinfección que tenemos para los virus lipofílicos como el actual. O sea, aquí entrarían a estar el COVID-19,
que es con una barrera o una membrana o una envoltura de grasa o de lípidos. Entonces el cloro, el peróxido de hidrógeno, los alcoholes, fenoles, amonios cuaternarios, el ácido y el glutaraldehído han funcionado perfectamente en otros virus, debería funcionar perfectamente. El hipoclorito de sodio, para ser efectivo la concentración, debe estar alrededor del 0.5%. El problema es que lo que encontramos en el mercado está a diferentes diluciones. Hay al 50, al 10, al 15, al 2.5, al 1%. Entonces, no puede ser unificada. Necesitamos conocer lo que compramos, en qué concentración está, para saber cómo lo debemos preparar y cómo debe ser esta dilución. La solución se debe preparar diariamente porque es sensible a la luz. Lo que preparamos hoy, mañana ya está inhibido. Requeremos remover los sólidos o el mugre antes de poder hacer la limpieza con el hipoclorito. Para poder desinfección debe permanecer un tiempo de 10 a 30 minutos. Todo depende de la dilución y depende del producto que utilizamos. Tenemos que leer en la parte externa cuánto tiempo nos dice cada uno de los productos que conseguimos. Es muy corrosivo y puede afectar tanto la piel como las mucosas. Entonces debemos manipularlo con guantes. Y lo otro, si estamos utilizando glicerina o si estamos usando cloro, se nos van a ir rajando las manos y cuarteando. Esto hace que nuestra piel, que es una buena barrera, deje de ser y empecemos a tener zonas de cracks donde el virus puede penetrar a nuestras mucosas. Lo que normalmente hemos conocido en odontología, más los endodoncistas, son los hipocloritos al 5%, una concentración mayor de la que encontramos al 2.5, al 1, en los límpidos o patojitos o cositas que conseguimos para la limpieza en la casa o en los consultorios. Y esto, hay dos grandes empresas en Colombia, Kimpac y la otra no me acuerdo en este momento, y esto es más o menos para lavado de manos, para lavado de verduras, para superficies limpias y para lavado de superficies, cuál sería la concentración y en qué partes de hipoclorito por cuántas partes de agua, perdón, cuántas partes de hipoclorito por cuántas partes de agua vamos a hacer. Entonces aquí está, tengamos cuidado, el hipoclorito funciona perfectamente, pero tenemos que ver porque es muy corrosivo con los metales y también es fuerte con nuestra piel. ¿Qué debemos hacer al salir de casa? Debemos preferiblemente utilizar camisas de manga larga. Si estamos utilizando mucha glicerina o alcohol para estarnos limpiando permanentemente, queremos evitar esos cracks en la piel, entonces manga larga cada vez que salgamos, guantes, gafas, cobertura nuestra cara y gorrito o llegamos a lavar nuestro pelo recogido en mujeres, nada de aretes o pulseras. Utilicemos máscaras siempre y gafas protectoras. En lo posible, utilicemos máscara, gafas y guantes y evitemos utilizar el transporte masivo si puedes, si no, utilízalo conscientemente, no utilicemos la misma ropa de la calle para llegar al consultorio o para atender a nuestros pacientes y lo mismo cuando lleguemos a nuestras casas, quitémonos. Mantengamos una distancia prudente de mínimo 2 metros y esto es 2 metros con tapabocas porque ya vimos que a los 2 metros habían partículas suspendidas en el aire que podíamos ingerir en nuestra mucosa si no estamos protegidos. Llevemos alcohol o paños desinfectantes a todas partes para estarnos limpiando permanentemente. Tratemos de pagar con medios electrónicos para evitar tener que tocar la billetera o tener que manipular billetes que lo ha manipulado mucha gente. Intentemos que nunca nos toquen para nada y jamás toquemos nuestra cara. Esto es bastante difícil, nos rasca cada rato algo, entonces vayamos acostumbrándonos de ahora, no nos toquemos la cara. Esto nos ayuda a ir acoplándonos o habituándonos a reducir el riesgo. Para entrar en la casa, en la puerta, antes de entrar debería haber siempre gel, gel con alcohol glicerinado o alcohol en spray, un balde con agua y jabón y una dilución de hipoclorito. Podemos echar hipoclorito en el piso para limpiar y quitarnos los zapatos. Entonces limpiamos los zapatos con hipoclorito. Ojo, esto los puede manchar. Y si los podemos poner al sol después, ideal. Pero no caminemos con estos zapatos de la calle dentro de nuestra casa. Quitémonos la ropa y la ponemos en el balde con agua jabonosa. Y vayamos directamente a lavarnos las manos. Y ahí subimos
o llegamos a la ducha y nos lavamos antes de tener contacto con nuestras mujeres, nuestros hijos o la gente que está en nuestra casa. Limpiemos y dejemos ese celular, lo limpiamos perfectamente, no le pasa absolutamente nada con alcohol, lo sacamos del estuche, lo limpiamos por dentro y por fuera con alcohol por todas partes, y todo objeto que traigamos de afuera, la maleta, el computador, dejémoslo allí, coloquémosle alcohol, ojo con el computador y las pantallas, estas sí son bien delicadas, limpiémoslas muy bien, limpiemos la parte externa de esas maletas, pero no tratemos de dejar un sitio para no estar llevando esas maletas o cualquier elemento que haya venido de la calle o de nuestros consultorios. Limpiemos todos los objetos que vienen de fuera, empaques alimenticios y todas sus coberturas de cartón, desechémoslas y dejémoslas afuera. ¿Cómo creo que va a ser de ahora en adelante? Y en esto necesitamos el aporte de todo el mundo para ver si entre todos construimos un consultorio más seguro. Este es mi consultorio. Nuestros aire acondicionados van a tener que tener algún tipo de filtro EPA para que el aire recirculado vaya atrapando las bacterias que están en aerosol. Si le logramos colocar luz ultravioleta para ir desinfectando o limpiando parte de ese aire, sería fantástico. Eliminemos todas las cosas que tengamos en la superficie, estos rollos, estos papeles, todas estas cosas eliminémoslas. Hay una gran cantidad de lamparitas que estaba viendo de luz ultravioleta que podemos poner cerca a la zona donde está acostado, la cabeza normalmente está acá, entonces lo más cerca posible. Lo que pasa es que esto daña la piel un poco, entonces tenemos que tener cuidado también. Acercarlo en la zona donde vamos a tener la mayor cantidad de spray, o utilizar estos ventiladores. Aquí puse el do it yourself o haga usted mismo el ventilador con el filtro EPA para que tratemos de que recircule hacia afuera o hacia una ventana si podemos. Hay pequeños vaporizadores en este momento, ese puede ser una solución, o los que utilizan las mujeres para la cara que vaporizan el agua. Podemos hacer preparados de peróxido de hidrógeno acá para ayudar a ir manteniendo partículas de peróxido de hidrógeno aquí. La concentración varía y a algunas personas le da carraspera en la garganta o en la boca, entonces tenemos que ir viendo, o en los ojos, hay que tener cuidado con esto. Utilizar las máscaras N95, en su defecto una doble mascarilla convencional. Trabajamos con gorros, gafas, tapabocas y las barreras protectoras o estos shields. Utilicemos en el paciente preferiblemente todo lo que utilizamos como el campo quirúrgico, de pronto no completo o encerrado aquí, sino como una especie de babero gigante que cubra todo el pecho hasta la rodilla del paciente, y esto lo podamos, encima de esto ponemos un babero, así el babero lo desechamos, y estas de pronto batolas quirúrgicas las podemos estar esterilizando entre paciente y paciente para evitar la zona donde vamos a generar el aerosol. Bueno, creo que me quedé como mudo por acá. Quería despedirme de ustedes. Esto es una lucha continua. Me quedé muy... esto es una lucha continua. Debemos continuar estudiando para encontrar opciones rápidas, efectivas y con evidencia científica que nos permitan proteger nuestros ambientes de trabajo y de todo el personal que por allí transita. Esos son pacientes, colaboradores y toda la gente que está por allí. Les agradezco por su paciencia. Este es mi grupo de trabajo. Después les cuento quiénes son. Muchas gracias por todo. Espero que lo disfruten y, más importante, que podamos ir cada día alimentando esto, y obviamente lo vamos a tener que estar puliendo y organizando mucho más para llegar al punto donde sea algo que sea replicable y efectivo en nuestra práctica odontológica. Muchas gracias a todos.